Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al tercer y último día de las 16ª Jornadas Internacionales GVSIG. En esta primera ponencia vamos a ver la ponencia sobre gestión de accidentalidad con GVSIG Desktop, que nos la va a dar Óscar Martínez de la Asociación GVSIG. Pues Óscar, cuando quieras. Buenas a todas, gracias Mario por la presentación. Pues bueno, soy Óscar Martínez, de la Asociación GVSIG, soy desarrollador. Os vamos a presentar este proyecto que hemos estado haciendo. Comparto pantalla. Este proyecto que estamos haciendo de gestión de accidentabilidad con la aplicación de GVSIG Desktop para la Generalitat Valenciana, para el servicio de seguridad vial. ¿De acuerdo? Esta gestión, pues bueno, ellos tenían la necesidad para leer los accidentes que vienen de la DGT, vienen en un formato abierto, que es un formato que se llama Arena 2, y es un formato, bueno, de ficheros XML, que, pues bueno, es con lo que proveen toda esa información sobre accidentes al resto de comunidades y bueno, tenían la necesidad de, bueno, explotar ese dato, ¿de acuerdo? ¿Y qué hicimos en GeoBasic? Pues bueno, hemos dado soporte a la aplicación de desktop de leer ese formato. Directamente puedes coger un XML y abrir ese formato, ¿no? ¿Qué otra necesidad tenían? Pues bueno, lo que es la parte de la explotación de esos datos de accidentes. ¿Y qué significa pues explotación? Pues bueno, toda la parte que es análisis de datos para hacer sus informes, digamos, mensuales, anuales, consultas, posibles consultas que les hagan de, oye, ¿qué ocurre con cierto dato X? Y que tengan que analizarlo y que también puedan preparar informes sobre esos datos, ¿de acuerdo? Por lo que hay mucha parte de esta hay alguna parte que es específica al ser datos de Arena 2, digamos, que es el cierto formato que simplemente sería la lectura de esos tipos de datos, ¿vale? Que ahí no vamos ni a entrar. Eh, pero hay otra parte que, aunque aquí la estamos explicando con los datos de accidentes, es una parte genérica, por lo que para cualquier usuario es utilizable. Y son herramientas que sobre todo es la herramienta de búsqueda principalmente. De todo lo que voy a enseñar es la herramienta de búsqueda con lo que más desarrollo hemos hecho y esa parte se puede utilizar muy fácil para cualquier proyecto de otra persona. Y ahora lo veremos. Bueno, la primera parte con este formato Arena 2 pues sería lo que es la parte de leer el formato, importar esos datos en, eh, en una base de datos, ¿de acuerdo? En este caso, las pruebas que estamos haciendo, esa prueba, bueno, la prueba me refiero a lo que estoy enseñando aquí ahora mismo, se está haciendo una importación en H2, en una base de datos que se llama H2, pero eso no importa no tiene ninguna, no es restrictivo a esa base de datos, ¿de acuerdo? En principio puede funcionar con cualquier base de datos que GeoBasic tenga soporte. Aquí, como veis, esto es una herramienta para inicializar eh, esta base de datos en la que se va a hacer la importación. Y en principio, como veis aquí, conexión a base de datos. Esto pues podría ser una base de datos de PostGIS, de H2, etcétera. ¿De acuerdo? También hemos hecho una herramienta para importar, que son posiblemente los ficheros XML que quieres importar, los seleccionas y le dices qué accidentes importar. Eh, Además, pues bueno, se han desarrollado una serie de reglas específicas que, bueno, pues podrían ser personalizables para cada uno, ya que este formato, pues bueno, ahora mismo esta herramienta la estarán utilizando aquí en la Generalitat Valenciana, pero bueno, este formato es común a toda España, por lo que se podría utilizar en otras diputaciones con pequeñas adaptaciones. Hay herramientas específicas y herramientas no tan específicas. Pero bueno, digamos que estas reglas hacen validaciones de los datos, lo que permite detectar errores y corregirlos durante la importación. Por ejemplo, como en este caso, pues bueno, está viendo que hay un problema ahí en la titularidad de un accidente y te permitiría asignarle pues otra titularidad y ver informaciones de ese accidente o qué errores ha tenido o realizar listados de todas las incidencias que tiene un fichero.
Una cosa nueva que hemos desarrollado por completo, que antes este concepto no existía, es el de espacio de trabajo. ¿Vale? Bueno, para que este espacio de trabajo funcione, pues tiene que formar parte de una base de datos y básicamente lo que hace es añadir funcionalidad extra GeoSig. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, tú en los datos de Arena 2, tú podrías coger el fichero XML directamente y cargarlo en GeoSig. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que los nombres de los campos, hay campos que bueno, no se entiende el nombre, pueden ser unos nombres raros. Hay campos hay campos que pone datos numéricos del tipo 1, 2, 3, 4, pero realmente son valores de diccionario, el cual el 1 quiere significar que es una titularidad estatal, o en otro caso pone un 5 y eso significa que el tipo de vía es autovía. Y pues bueno, si cargas el XML directamente no tendrías esa información extra. ¿Qué ocurre con este espacio de trabajo? Pues digamos que añade funcionalidad a todos estos tipos de cosas. Por ejemplo, puede añadir que los campos, en vez de leer el nombre del campo que tiene la base de datos, tenga una etiqueta que has creado tú y sea más entendible para ti. Y trabajar con esa etiqueta, dándote igual cuál es el nombre de campo que hay por debajo. Se pueden, aparte, realizar relaciones entre campos y tablas. Puedes tener relaciones de campos entre diferentes tablas y hacer consultas a través de esas claves ajenas, lo cual es muy interesante y luego enseñaré algún ejemplo. Puedes tener relaciones entre diccionarios, como estaba diciendo, que tú enlaces un valor con con otro valor, ¿no? Estoy diciendo, en este caso, ejemplo, 1 puede significar que es de tipo estatal, ¿vale? Además, puedes configurar otras cosas como campos favoritos, que la ficha de búsqueda pues, utiliza esa información para organizarte mejor la interfaz, para que puedas trabajar con ella. Y muchas otras cosas, como otros ficheros adicionales. Ya pueden ser, por ejemplo, formularios para visualizar los datos, como enseñaremos, informes. Bueno, los formularios en principio, por ejemplo, podrían venir en ABIlle, en los informes que se crean en Jasper. Aparte puede tener las tablas auxiliares, que ahí podrían ir, por ejemplo, los diccionarios, y aparte se pueden crear este tipo de vistas de bases de datos. Y para que os hagáis un poco la idea, sin entrar mucho en esa parte más técnica de lo que es un espacio de trabajo, ¿qué es lo bueno de esto al nivel de usuario? Pues bueno, que podemos preparar un espacio de trabajo, como aparecería aquí a la derecha. Como veis, podemos preparar un espacio de trabajo, en este caso es una base de datos de H2, que simplemente sería un fichero único, el cual contendría toda la información de la que estoy hablando, por lo que se lo podríamos pasar a algún usuario o alguien que quiera explotar estos datos y directamente no tiene que preocuparse ni de descargarse los formularios porque son un fichero aparte o los informes o cómo integrarlos en GeoSig, porque GeoSig ya los utilizará como si fueran suyos. Bueno, lo cual hace muy sencillo y muy potente poder preparar un espacio de trabajo para que se puedan explotar datos en GeoSig. Una vez tuviéramos este espacio de trabajo preparado, pues bueno, habría que conectarse a él simplemente en archivo, conectar tu workspace y dándose unos parámetros de conexión. Ya digo, si fuera una base de datos de H2, pues dónde está el fichero, pero bueno, daría igual si fuera un Postgres o cualquier otra base de datos. Exacto, sí. Simplemente seleccionar la conexión, te aparecería en listado y le darías a conectar. Luego tendríamos que irnos a una vista de GeoSig, en el cual aparece la pestañita aquí de catálogo. Y bueno, directamente aquí en repositorios, en este caso ya aparecería aquí, por ejemplo, Arena 2, que es este espacio de trabajo al que hemos conectado. Y bueno, pues ya nos aparecerían todas las tablas que contiene. Incluso podríamos hacer filtros sobre ellas, por si tuviéramos muchas, haciendo clic derecho sobre el Arena 2. Y bueno, pues por ejemplo, ya podríamos ver directamente, abrir la tabla y ya veríamos cómo los accidentes que hemos importado de los ficheros XML pues aparecen en esta tabla. ¿Qué pasa? Pues bueno, con esa tabla no era suficiente, ¿no? En este caso había que hacer una explotación de datos y no teníamos nada en GeoSig digamos, dedicado en exclusiva o una herramienta más potente que la tabla de tributos, no había ninguna otra herramienta. Y hemos creado esta ficha nueva por completo, que es la ficha de búsqueda,
la cual nos va a permitir hacer muchas cosas, como iré enseñando en esta presentación. Como he dicho, el espacio de trabajo nos va a dar funcionalidad extra, como por ejemplo aquí podéis ver que, por ejemplo, aparece aquí un nombre, por ejemplo, de titularidad de vía, y esto es una etiqueta. Realmente el campo se llama de otro tipo, titu_vía, ¿de acuerdo? Por ejemplo. Igual aquí, por ejemplo, aparece un campo que es código provincia, pero cuando este campo aparece representado su etiqueta, pues pone como provincia solamente, no pone lo de código delante. Esto hace que sea más entendible para el usuario y no tengamos que preocuparnos de que nuestros campos, pues bueno, sean entendibles. Y ya sabemos que a veces se puede complicar mucho el significado de un campo. Como iba diciendo, esta funcionalidad extra lo está dando este espacio de trabajo que hemos preparado, pero esta herramienta de búsqueda es genérica para todo el GeoSig, por lo que si tenemos cualquier shape cargado, cualquier tabla de otra base de datos que tengamos en GeoSig, podemos utilizar esta herramienta. Por lo que aunque no entendáis o no os interese la parte de los accidentes, toda esta parte es genérica para todos y la podéis explotar. Y bueno, como veis, pues bueno, este va a ser el aspecto general de la ficha de búsqueda y es la que voy a ir explicando ahora con más detenimiento todas las opciones que tiene. Como veis, pues simplemente tiene una parte arriba que sería para configurar la búsqueda y diferentes pestañas y abajo los resultados de esa búsqueda. Bueno, la primera, búsqueda simplificada, voy a explicar las diferentes pestañas que tiene esta búsqueda. La primera, pues la búsqueda simplificada. Pues simplemente tú arriba en estos controllers que llamamos, pues bueno, tú puedes seleccionar qué campo quieres haciendo clic directamente sobre el nombre del campo y sale un desplegable con los nombres más comunes que utilices o con los que hayas marcado tú como favoritos en tu workspace, en este caso. Puedes seleccionarlos o también puedes darle a este botón azul, que es el selector de atributos, y bueno, te sale una ventana más grande porque, bueno, como podéis ver, tiene muchos campos este tipo de bases de datos, estos tipos de datos, y puedes seleccionarlo tú a mano cual quieres. Incluso te permite, lo que estábamos comentando, se pueden realizar relaciones con claves ajenas, que esto significa que son tablas que tienen relaciones con otras tablas. Y bueno, incluso directamente en el sector de atributos podríamos seleccionar campos de otras tablas, lo que lo hace muy interesante. Ahora enseñaré ejemplos y lo veréis mejor. Pues bueno, ¿qué más cosas tiene esta búsqueda simplificada? Pues se pueden realizar operadores, tiene operadores entre campos, que son estos que están aquí en medio. Entonces tú podrías configurar una búsqueda aquí de carretera es igual a un valor y que otro campo sea igual a otro valor, ya sea un OR o un AND, ya como queramos, ¿de acuerdo? Tienen distintos operadores de igual, parecido que, si es un valor nulo o no es nulo. Por ejemplo, en este caso, al tratar con bases de datos, pues bueno, hay valores a veces que son nulos y es posible que queramos encontrar esos valores y cómo tratarlos. También, bueno, siguiendo con lo de los nulos, también hay un icono aquí, como podéis ver, que si hacemos clic sobre ese icono, podemos seleccionar esta gestión, este manejo de nulos sobre ese campo, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, podemos querer que la carretera sea igual a A7, ¿vale? Y aparte podemos querer que si un valor es nulo, lo cuente como verdadero para que aparezca en esta búsqueda, o que lo cuente como falso, o que no se preocupe que sea la base de datos la que se encargue de decidirlo, ¿vale? Pero bueno, nos puede ayudar a decir, bueno, queremos hacer una búsqueda sobre la carretera que sea igual a A7, pero también si hay un valor nulo que no está relleno, está vacío en ese campo, me lo marcas como que forma parte de esta búsqueda, ¿vale? Puede ser muy útil para cierto tipo de búsquedas. También muy interesante, pues bueno, en este desplegable, cuando seleccionamos el campo, aparece un desplegable aquí, perdón, y nos muestra valores, ¿de acuerdo? Estos valores es una búsqueda que hace GeoSig de los primeros, no recuerdo, los primeros 1000 valores, me parece, de esa base de datos. Entonces, pues bueno, le da al usuario opciones de valores que están contenidos en esa tabla. Entonces,
en muchos casos ya no es necesario que sepas el valor que quieres buscar, sino simplemente abriendo el desplegable puedes ver, pues bueno, los valores, una cierta cantidad de valores que tiene esta tabla, ¿no? En ese campo. Claro, estamos hablando de bases de datos o de tablas que pueden ser muy grandes. No podemos recorrernos siempre todos los valores que tiene esa tabla para verlo, ¿no? Si vemos, por ejemplo, en este caso, en la provincia, vemos que, bueno, nos han cargado todos los valores posibles para un campo. Como veis, solamente, pues bueno, ha cargado valores y solamente aparece Alicante, ¿vale? Y faltaría, pues, Valencia y Castellón. El programa automáticamente, si no tiene todos los valores posibles para ese campo, nos mostrará unos 3 puntos suspensivos. Si hacemos clic en estos 3 puntos suspensivos, el programa cargará más registros. Hará una búsqueda de más registros para darte más valores posibles de ese campo. ¿De acuerdo? Y podríamos darle pues todas las veces que quisiéramos hasta que se cargaran pues o todos o cierto tipo de valores. Ya digo, esto simplemente es una ayuda para hacer búsquedas, pero siempre sería, pues lo común sería poder escribir el valor que quieres y listo, como se ha hecho siempre. Lo de los valores en los diccionarios, pues como estábamos diciendo, veis que aquí a la derecha aparece un campo que es tipo vía, y este tipo vía, pues bueno, es un valor numérico que pone 6, 9, 6, 9, 6, 6. Claro, tú esto lo ves de primeras, pues, y no sabes lo que es. Además, os he dicho, estamos hablando de unas bases de datos que son múltiples tablas con tablas que tienen a lo mejor 100 campos diferentes. Habría que recordar muchas cosas si quieres entender los datos. Como veis aquí abajo, estos diccionarios se están utilizando y nos está automáticamente cambiando estos valores de 6, 9, tal, por otro tipo de valores. Como veis aquí, por ejemplo, 6 aparece que es un tipo de carretera convencional, tal, tal. ¿Vale? Y veis como nosotros estamos haciendo la búsqueda por este valor, digamos, este valor del diccionario. Pero bueno, él internamente lo que hará será buscar los valores de tipo vía 5, ¿vale? Pero al menos para el usuario esto es mucho más cómodo y mucho más entendible a la hora de explotar los datos que ver simplemente un número. Esto es muy útil para este tipo de datos que son tan complejos. Y como ya he comentado antes, pues bueno, en los nombres de los campos aparece también estos diccionarios, esta sustitución por los diccionarios. ¿De acuerdo? Esto hace que sea muy cómodo para un usuario explotar los datos. Bueno, un ejemplo sencillo, dos ejemplitos. Un ejemplo muy sencillo. Quisiéramos, por ejemplo, de accidentes que si el total de muertos es mayor que 0, pues sería muy sencillo. Simplemente clicaríamos en el campo de total muertos. Diríamos que queremos el operador de mayor que, pondríamos un 0 y le daríamos al botón de la búsqueda que estaría por aquí. Y abajo pues ya nos saldría el resultado. ¿Vale? Algo más complicado que esto, pues bueno, es un ejemplo de cómo utilizar los campos relacionados. El ejemplo sería la localización de vehículos implicados en accidentes mortales. ¿Qué ocurre? Que la tabla de vehículos, o sea, digamos que vehículos es una tabla que es donde está esta información de los vehículos, y la información sobre los accidentes mortales, que es el ejemplo anterior que he enseñado, está sobre la tabla de accidentes. ¿De acuerdo? Son dos tablas diferentes. ¿Y cómo hacemos, digamos, cómo resolvemos este problema, ¿no? Esta pregunta? Pues bueno, nos podríamos ir directamente a la tabla de vehículos, donde nos lista todos los vehículos que tenemos registrados en estos accidentes. Iríamos al selector de atributos, le daríamos, y a través de la clave ajena que tenemos declarado en ese campo de vehículos, porque cada vehículo está relacionado con un accidente a través de un ID, pues bueno, le podríamos decir directamente, oye, dentro de esa tabla de vehículos, quiero que me busques tu relación con la tabla de accidentes y me cojas aquellos que su total de muertos es mayor que 0, que es la búsqueda que hemos hecho antes. ¿Qué ocurre? Pues el resultado es el número de vehículos que han estado implicados
en un accidente mortal, en este caso sería con unos. Como veis, esto da mucha potencia a la hora de explotar los datos y de forma muy sencilla, ya que con 4 clics estaríamos haciendo una búsqueda relacionada. ¿Vale? Esto para... si te tienes que parar con esto, a veces, pues bueno, tendrías que hacer cosas con SQL, por lo que nosotros lo hemos simplificado mucho para que un usuario sin conocimientos de SQL, por ejemplo, podría hacerlo. ¿Qué más cosas tiene esta ficha de búsqueda? Pues bueno, también está la pestaña de avanzada. La búsqueda avanzada, pues bueno, nos permite introducir a mano, si estuvisteis en la ponencia el otro día de expresiones, nos pueden introducir a mano pues la expresión sobre la que queremos hacer la búsqueda y se puede complicar todo lo que queréis aquí esta búsqueda. Se podrían incluso utilizar lo de las relaciones con otros campos a través de la función foreign key, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, hay una búsqueda personalizada en este caso, ¿vale? Y esto quiero que lo veáis, que bueno, este es un desarrollo personalizado para la GVA, porque necesitaban este tipo de interfaz. Como veis, tiene diferentes pestañas, ¿vale? Y tú simplemente pues entrarías aquí en la ficha de búsqueda, automáticamente ya te saldría una pestaña dedicada, en este caso, a accidentes, con unos componentes gráficos que tú podrías rellenar a mano y simplemente realizar la búsqueda, como siempre. ¿Por qué ocurre esto? Pues que, bueno, esto son los componentes que más utilizan ellos, ¿de acuerdo? Pero lo que veo muy interesante aquí, y es que esto sería común para todos, es la posibilidad de poder registrar pestañas en la ficha de búsqueda, ¿vale? Y esto es genérico para GVSIG, o sea, por lo que si tenéis, si estáis acostumbrados o queréis explotar datos en GVSIG, podríais utilizar las dos pestañas de las que he hablado, o podríais crearos vuestra propia pestaña con su propia funcionalidad y añadirla en GVSIG, ¿de acuerdo? Con un pequeño desarrollo. En este caso, pues bueno, si os fijáis, cuando aquí estoy rellenando un dato en esta pestaña, automáticamente se activa aquí un check verde que dice, oye, en esta pestaña hay valores rellenos. Entonces es muy sencillo ver dónde has rellenado tus valores, ¿vale? Pues bueno, es una funcionalidad extra que tiene esta ventana de personalización. La herramienta de acumular filtro, bueno, a veces, por ejemplo, podemos estar trabajando con accidentes de un año concreto y todo el rato van a ser búsquedas del mismo tipo sobre ese accidente, ¿vale? Pues bueno, podríamos hacer primero una búsqueda entre las fechas que queremos, podríamos darle a este botón de acumular accidente, o sea, de acumular filtro, perdón, y a partir de ahí todo el resto de búsquedas que hiciéramos las haría primero sobre el filtro que hemos acumulado y luego sobre el filtro que tenemos aquí dispuesto. Por lo que también agiliza esa parte repetitiva a veces que tienen nuestros filtros. Toda una parte de gestión de histórico y favoritos. Cuando hacemos una búsqueda, automáticamente se guarda en el historial, que podemos acceder a él simplemente clicando. Nos sale este desplegable de las últimas búsquedas que hemos hecho. Bueno, aquí realmente está desplegable, el que aparece es el de favoritos, que es muy similar. Y en el favoritos, pues por ejemplo, nosotros hacemos una búsqueda, la queremos guardar, iríamos a favoritos y añadir marcadores. Entonces se guardaría esta búsqueda en GVSIG y ya la tendríamos almacenada ahí en nuestra carpeta de usuario. Y siempre que entrásemos a la búsqueda, pues bueno, podríamos venir y cargar una búsqueda favorita que tuviéramos. Por lo que podemos preparar búsquedas ya elaboradas y simplemente entrando en GVSIG, haciendo pestaña de favoritos, la búsqueda nos aparecería. También muy interesante, si tenéis una búsqueda, por ejemplo en este caso, Arena 2 accidentes, que se llama igual que la tabla que estáis abriendo, esta búsqueda se ejecutará automáticamente como la búsqueda por defecto de esta tabla. Por lo que lo hace también muy interesante poder, por ejemplo, si siempre trabajas con esta tabla y siempre al entrar haces una búsqueda inicial, pues creándote un favorito con el mismo nombre que esta tabla, siempre que entres en la ficha de búsqueda se ejecutará, lo que lo hace muy cómodo. Y además es muy personalizable porque tú puedes entrar siempre en la búsqueda y cambiarla o lo que quisiéramos.
Las etiquetas, pues bueno, vamos hablando ahora de la funcionalidad extra, que es el menú que aparece aquí arriba a la derecha, en el campo, en este menú de aquí, en la ficha de búsqueda. Ya, bueno, aparece cosas como usar etiquetas, nombres, etiquetas y nombres, y esto afecta tanto a los nombres de los atributos. Bueno, usar etiquetas aparecería la etiqueta que está declarada en cada atributo. Se usarían también aquí los nombres y, como veis, pues se podría utilizar el nombre y etiqueta, ¿vale? Para que aparecieran los dos. La otra ventana, seleccionar columnas a visualizar. Seleccionar columnas a visualizar, perdón, son las columnas que aparecen en abajo como resultado en la ficha de búsqueda. Como ya os digo, podéis ver aquí la barrita, que es muy pequeña porque hay cientos de campos en este tipo de tabla. Pero es posible que a mí solamente me interesen pues estos 5. ¿Vale? Como veis, pues aparecen aquí los campos. En esta ventana también se configuran, si hemos creado campos calculados, como os enseñaré ahora, también se configuran aquí si los queremos visualizar o no. Campos calculados. Si habéis estado en otras ponencias o se han comentado, los conocéis, pues bueno, son campos que se generan al vuelo. Son campos que vienen en función de una expresión, ¿vale? En función de otros datos que tenemos. ¿Qué ocurre aquí? Que podemos crear campos calculados específicos de una búsqueda, ¿vale? No son campos calculados que pertenecen a la base de datos, sino que son específicos para esta búsqueda. ¿Vale? Por ejemplo, aquí estamos creando un campo calculado que es pues tipo colisión y simplemente iríamos a la ventana de campos calculados, le seleccionaríamos el tipo que es, una expresión, en este caso es que, por ejemplo, cuando total de vehículos, el campo total vehículos sea menor que 1, le dices que es una incidencia baja. Si es igual que 1, media, entre dos valores 1 y 20, que sea alta y si no, muy alta. ¿Vale? Y otro campo, por ejemplo, heridos, que es la suma de dos campos, total graves y total leves. Y como veis, al realizar esta búsqueda, nos aparece en nuestra tabla de resultado estos dos campos de tipo colisión y heridos con esta información resuelta. ¿Vale? Estos campos para que os hagáis una idea, estos campos calculados actúan sobre cada registro. ¿De acuerdo? Esto va a ser interesante ahora cuando os enseñe otra cosa. ¿Vale? Por cada registro del resultado se ejecuta pues, su campo calculado. Bueno, además también se podrían, si tenemos, o sea, aquí podríamos, que también es muy interesante, ejemplo, aquí en heridos estamos haciendo un cálculo sobre dos campos que existen en la tabla, ¿no? Total graves y total leves. Pero podríamos hacer otros campos calculados cuyo valor sea el de otro campo calculado, por lo que lo hace muy potente el crear estos campos, ¿vale? Agrupaciones. Pues de acuerdo. Bueno, primero voy a decir, las agrupaciones solamente van a funcionar sobre bases de datos, que son los que tienen la opción de realizar esto. Y bueno, esto es súper interesante para hacer análisis de datos. Al abrir la pestaña, como siempre, la pestaña aparece arriba a la derecha. Al abrir la pestaña, esta opción tiene dos pestañitas. Le podríamos decir por qué campo queremos agrupar. Como podéis ver, aquí en este caso vamos a hacer una agrupación de código de provincia. Cuando se realizan agrupaciones hay que establecer una función de agregado. Es decir, bueno, para que no entienda la gente lo que es agrupar, sería, pues bueno, todos los campos que tienen un cierto tipo de valor, por ejemplo, en este caso, código de provincia sería Castellón, Valencia, Alicante. Digamos que todos esos valores, que pueden ser miles, te los compacta en esos tres valores, ¿vale? Se te queda como aquí el resultado 3 tipos solamente, de Alicante, Castellón y Valencia. Y lo que ocurre con estos otros datos es tú lo que configuras en las funciones de agregado. Por ejemplo, aquí le vamos a decir que el campo que teníamos de total vehículos implicados, que este es un campo que existe en la base de datos, ¿vale? De todos los valores que tiene Alicante, quiero que me coja el valor máximo. Este máximo lo he configurado en esta ventana buscando el campo, aunque aquí no aparece. Quiero que me coja el valor máximo para este campo, ¿vale? Para este otro valor, que si nos damos cuenta, esto es un campo calculado, o sea que realmente no existe en la base de datos,
le estoy diciendo que quiero un sumatorio. Entonces me está sumando todos los valores, en este caso de heridos, que hemos configurado en esta tabla. Por lo que me estaría realizando una suma de todos estos valores de esta columna. ¿Vale? Y además aquí, pues bueno, tipo colisión, estaría aplicando lo mismo, estaría aplicando esta fórmula sobre esto de aquí. Y ahora explico detalles de esto, ¿de acuerdo? Dos tipos de comportamiento estamos teniendo aquí, aunque no lo parezcan. Como he dicho, total vehículos implicados tiene una función de agregado que se llama máximo, ¿de acuerdo? Esta función de agregado se configura en este combo de aquí abajo, que no lo he enseñado, perdón. Aquí abajo a la derecha, en ese combo se selecciona. ¿Vale? Por lo que de todo Alicante me estaré cogiendo el valor máximo para ese campo. Un segundo. A ver, para entenderlo bien. Vale. Al campo tipo colisión no le he aplicado una función de agregado, por lo que me está realizando el cálculo de los campos que él tiene el resultado, ¿vale? Ahora lo vemos aquí. Como veis, el campo, aquí este ejemplo aquí es mejor. Este campo heridos, como os he enseñado, sí que tiene una función de agregado, por lo que se están sumando primero. O sea, primero se están calculando, como hemos enseñado aquí. Primero se están calculando y luego se están sumando, ¿vale? Pero con este otro campo tipo colisión, no ocurre lo mismo que aquí, sino que este campo está actuando directamente sobre el resultado de esta agrupación, ¿vale? Por lo que nos permite tener diferentes comportamientos con estos campos calculados según le apliquemos una función de agregado o no, ¿vale? Esto también permite aumentar mucho la potencia de este tipo de cosas, ¿vale? Por lo que podemos hacer campos con una función de agregado o campos calculados simplemente para el resultado, ¿vale? Es un poco confuso, pero se aprende rápido cuando haces un ejemplo. Y bueno, no solo esto para realizar agrupaciones, no tiene por qué existir un campo para hacer una agrupación sobre él. Se pueden realizar también agrupaciones sobre estos campos calculados, que son campos calculados al vuelo. Por ejemplo, en este caso hemos creado un campo que se llama año, ¿vale? Con una expresión, porque cada accidente tiene una fecha de accidente y se puede extraer el campo de él, con extract year from el campo de accidente, nos aparecería. Y estamos realizando aquí en este caso una agrupación por dos campos. Por el campo año, como veis nos aparece aquí los años 2017, 2018, 2019, etcétera. Y sobre, a su vez, por provincias, ¿vale? Primero agrupa por el año y dentro del año agrupa por provincia. Y como veis, de una forma muy sencilla estamos viendo un resumen de los accidentes. Esto es un conteo de accidentes por cada provincia y por año, ¿vale? Que de una forma muy sencilla, seleccionando 4 cosillas, hasta podemos hacer búsquedas muy, muy interesantes a la hora de explotar los datos. Y como hemos dicho, por ejemplo, en este caso, el campo heridos, como es un campo calculado, pues bueno, según cómo agrupes, según el filtro que le pongas, arriba lo que fuera, va resolviendo lo que tiene que hacer. También hay otra ventanita que es la de ordenar. Pues bueno, es muy sencillo. Puedes seleccionar los campos por lo que quieres ordenar y si se presiona sobre el campo, abajo le puedes seleccionar si lo quieres en orden ascendente o descendente. Como veis, el resultado es similar al anterior, solamente que ahora está ordenando primero por año y, primero por provincia y luego por año. Esto viene a ser útil porque a veces tú quieres preparar una tabla de resultado y exportar esos valores, por ejemplo, a un CSV, ¿vale? Más cosas que vienen en este workspace, por ejemplo, que hemos comentado antes, pues formularios, ¿vale? Nosotros podremos realizar una búsqueda, ¿vale? Podemos clicar sobre el accidente que nos aparece aquí que queremos ver y le apretamos a este botón de enseñar formulario y tenemos estos formularios personalizados que son, digamos, otra forma de visualizar los datos de accidentes. Y bueno, digamos, por decirlo de alguna forma, la forma común de mirar los datos antes era tabla de atributos, ¿vale? Pero ahora tenemos esta otra opción que es verlo en forma de formulario o
digamos, para lo más antiguo ese es el Nav Navigator de antes, pero tú puedes realizar una personalización con unas herramientas que son más de desarrollo, aunque son sencillas de utilizar, pero podemos crear nuestros propios interfaces para visualizar estos datos. Por lo que en datos complejos, como los de accidentes, podemos tener interfaces mucho más visibles y entendibles, donde podemos poner las horas de accidentes. Esto también, bueno, esta parte también permitiría edición, ¿de acuerdo? Pero como podéis ver aquí con etiquetas, una estructura que puede ser común, agrupando los campos que nos interesan, con diferentes pestañas, e incluso se podrían poner por ahí imágenes o acceder a imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Como podéis, se puede hacer un resumen mucho más sencillo, mucho más visual de los datos. Como estaba comentando, también con las búsquedas que hacemos, podemos dar clic al botón de exportar y, por ejemplo, ya nos aparece directamente en la ventana de exportar de GeoSig, que es más común, más conocida, y podríamos exportar todos estos accidentes a un CSV, ¿de acuerdo? A lo mejor queremos cargarlos en otra aplicación. Informes. Bueno, estos informes son algo más complicados de preparar, pero hemos hecho alguna conferencia el año pasado sobre ellos. Pero bueno, son, digamos, informes creados en Jasper, una herramienta que se llama Jasper Studio. Y bueno, digamos que también son personalizaciones para mostrar datos, ¿no? Para realizar un informe. Y su resultado sería un PDF, el cual podríamos guardar e imprimir, ¿vale? Como veis, aquí hemos hecho diferentes personalizaciones. Uno es este listado de accidentes. Como veis, está listando los accidentes con una tabla que hemos configurado nosotros a mano. Como veis, no es una tabla normal porque por cada campo aparecen aquí 3 campos en este otro tipo de forma y además tiene una tabla al final resultado, ¿de acuerdo? Pero claro, si lo tienes bien preparado y es un informe concreto que tienes que entregar, pues bueno, simplemente sería hacer una búsqueda como hemos explicado hasta ahora, haríamos clic en el apartado de informes y ya nos aparecían nuestros informes preparados, los que tenemos hechos. Con un simple clic tendríamos un informe preparado directamente desde GeoSig, sin necesitar una herramienta externa. Y como podéis ver, pues los informes pueden ser bastante más elaborados, ¿vale? Como veis aquí, pues, para un mismo accidente, todos los campos todos los diferentes campos, incluso imágenes insertadas en estos informes, ¿vale? ¿Qué pasa si no tenemos ningún informe declarado a mano, ¿no? O sea, personalizable, ¿no? Que puede ser más, pues, digamos, cuando tenéis GeoSig, pues no lo tendréis porque son personalizados. Pero sí que tenéis una herramienta que es definida por el usuario. Y si le hacéis clic, pues bueno, nos aparece directamente, es algo más, una herramienta más básica, pero aún así muy, muy potente, porque se puede configurar cosas como el título, cuántas imágenes, altura, tal, el tipo de formato de página. Digamos, podemos crearlo a mano, ¿no? El informe que queremos hacer. Se le puede configurar aquí abajo, no aparece, pero bueno, se le puede configurar las columnas y qué nombres quieres que tenga cada columna. Y además, también una ventana que es para realizar agrupaciones. Por lo que también directamente desde estos informes personalizados podríamos hacer agrupaciones similar a lo que he explicado, pero para los informes, ¿vale? Y podríamos obtener PDFs de este tipo directamente desde GeoSig. Y bueno, como siempre, sin que se nos olvide, siempre en estos datos arenados siempre podemos coger, por ejemplo, en este caso, los datos de accidentes tienen una componente geográfica y podríamos siempre hacer clic derecho y añadir a la vista. ¿Vale? Que no se nos olvide que siempre estamos en un GIS, aunque toda esta parte que hemos explicado es, digamos, más explotación de datos alfanumérica, ¿no? Pero es una parte que faltaba mucho por explotar en GeoSig y creemos que con esta nueva ficha de búsqueda y con todo el tema de las expresiones que hemos enseñado, aumenta muchísimo la potencia de analizar datos dentro de GeoSig sin tener que necesitar otra aplicación desde fuera, ¿vale? Y bueno, esto es todo. Simplemente, bueno, nada, agradecer vuestra atención. Cualquier duda podéis consultar, nos podéis escribir en las listas de correo, en las de usuario desarrolladores. Y nada, estoy dispuesto a responder a cualquier pregunta. Espero que os haya gustado. Gracias, Óscar. Tenéis el chat si queréis realizar alguna pregunta. Ya han hecho alguna que sería qué plugins hay que instalar para empezar a usar las fichas de búsqueda en GeoSig Desktop 2.5.1, la última versión final. Vale, ¿Está ya disponible? ¿Hay que instalar algo? Sí.
No, la ficha de búsqueda viene directamente en GeoSig. No hay que tocar absolutamente nada. ¿Vale? Un segundo. Ay, un segundo. La ficha de búsqueda viene instalada en GeoSig, ¿de acuerdo? No necesitáis ningún plugin aparte. Directamente vosotros ahora mismo veréis. Vale. Directamente en GeoSig, cuando hagáis, por ejemplo, aquí clic derecho, en este caso en el catálogo, cuando haces clic derecho sobre una tabla para agregar en el catálogo, podéis ver que incluso aparece un icono de abrir diálogo de búsqueda, lo podríamos utilizar. O si no, ya directamente, cuando tengamos cualquier tabla abierta en GeoSig, aparece este icono de los prismáticos y directamente nos abriría la ficha de búsqueda. Por lo que no es necesario instalar nada, ni tener nada especialmente preparado. Por eso decía que esta herramienta es genérica en GeoSig, no necesitas ningún workspace, ¿vale? Ni nada de ese estilo. Por lo que podríamos hacer búsquedas directamente sobre cualquier tabla que tengamos, cualquier shape, etcétera. ¿Vale? En este caso, los shapes, la única limitación, si no me equivoco, sería que las agrupaciones no funcionarían. ¿De acuerdo? Muy bien. Otra pregunta. A ver, un segundo. ¿Las herramientas para poder importar datos de Arena 2 están disponibles en la última versión de GeoSig Desktop? Sí, pero son un plugin aparte que se puede descargar desde el administrador de complementos, que se llaman pues, Arena 2, Importer o similar. Aunque suelen ser herramientas un poco más técnicas de utilizar, ¿de acuerdo? Pero sí que son plugins que están disponibles para su descarga. Hay diferentes plugins y aparecen ahí como Arena 2. Vale, perfecto. Son tantos para importar como su lectura. Muy bien. A ver si hay alguna pregunta más. Y si no, bueno, como ha comentado Óscar, en las listas de usuarios podéis preguntar cualquier cosa. Y os invitamos entonces a las siguientes presentaciones que quedan. Aún quedan 4 hoy. Hoy ya finalizamos las jornadas, aún quedan 4 presentaciones. Pues gracias Óscar, gracias a todos los ponentes, a todos los asistentes, perdón, y continuamos entonces con las siguientes ponencias. Damos por finalizada la ponencia aquí. Muy bien, gracias Mario, gracias a todos. Hasta luego.